Petunia Evans, conocida por su nombre de casada, Petunia Darsley. Petunia es un nombre que viene del latín científico petunia, derivado del francés petun, y este del guaraní tupi peti, y el latín ia, cuyo significado es planta de tabaco. La palabra tabaco viene del árabe tubac, que era como llamaban a las plantas medicinales que marean al usarlas. Entonces, el nombre de Petunia puede entenderse designando a un ser humano como la que cura alterando tu estado mental. Petunia, antes de casarse con Vernon, se apellidaba Evans. Este distinguido apellido de origen galés medieval es una forma patronímica de nombre masculino galés Ifan o Evan, que a su vez proviene de Johannes a través del coloquial Johannes, formas latinas de John o Juan. Juan es un nombre cuya raíz puede hallarse en el hebreo y su significado es Dios es misericordioso. Luego podemos entender el nombre de Petunia Evans como misericordia alterada o alteración de la misericordia. Darsley hemos comentado que significa opulencia. Por lo tanto, puede entenderse la unión de Petunia y Vernon como la sanación de Petunia, de su alterada misericordia, por medio de la opulencia que Vernon le ofrece. Sanación que se ve truncada con la aparición de Harry Potter en la vida de Petunia, los resquicios psicológico-inconscientes de la rama Evans encerrada en los factores de rechazo de Petunia. Podemos entender la relación del significado del nombre de Petunia y sus patrones de procesamiento cognitivo en la información que sigue. Petunia tiene un tipo de personalidad misericordiosa. Esa personalidad en la oscilación negativa que se designa en Petunia tiene tendencia al victimismo, al juicio crítico para con su entorno y con las personas que la envuelven. Puede generar excesos en el victimismo que la derivan en actitudes muy irascibles contra el objeto apuntado como origen de la aflicción por la que ha sido victimizada. El victimismo o victimización es la tendencia de una persona, grupo de personas o colectivo a considerarse víctima. Una víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena. El victimista, en cambio, se disfraza de víctima, consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabando la inexistencia y la responsabilidad que focaliza erróneamente al entorno o a los demás. En psicología, una personalidad victimista o tendencia psicológica victimista que puede llegar a desembocar en una conducta patológica como trastorno paranoide, consiste en una tendencia a culpar a otros de los males que uno padece y resguardarse en la compasión ajena. Esta tendencia se caracteriza por una deformación pesimista de la realidad en la que el sujeto se regodea en el lamento y queda incapacitado para realizar cualquier tipo de autocrítica. Mediante una proyección, el victimista recurre a la estrategia mental de colocar fuera de sí la responsabilidad o los males que realmente le pertenecen. En este sentido, la personalidad de víctima o victimismo consiste entonces en defenderse de posibles situaciones de malestar a través del no reconocimiento y la proyección externa de una determinada situación. Estos sujetos se muestran débiles y maltratados para encontrar el apoyo de otros y evitar los esfuerzos que su situación de vida, natural o adquirida, les requiere. Como esta mentalidad no siempre logra alcanzar los objetivos, conduce con facilidad a la desesperación, el conformismo, ante el infortunio e incluso el resentimiento, la ira o el deseo de venganza contra lo que le rodea. Se transforma así en un victimismo agresivo, una forma rabiosa de victimismo que consiste en molestarse porque otros no son como ellos o como desean que sean. En estos casos, la tendencia es a atacarlos, acusarlos, etiquetarlos para dañarlos moral, emocional o físicamente. Del mismo modo que Vernon, Petunia tiene un procesamiento de la realidad que filtra a través de las emociones, por lo que la conciencia que tiene sobre el mundo está bajo la percepción claramente en oscilación negativa de sus emociones. Así, Petunia, a diferencia de Vernon, tuvo una percepción negativa de su individualidad y su entorno en su infancia y especialmente en su adolescencia, definida por la percepción de una falta de atención hacia ella por parte de sus padres, que estaban idealizando y realzando siempre a Lily, la hermana pequeña de Petunia. Su condición de hermana mayor, como primogénita, y la concepción cultural y biológica del primogénito, como el que ha de tener mayores atenciones, o por lo menos las mismas que los otros hijos, el hecho de no tener algo tan especial como la magia, así como sí tenía su hermana,
y su percepción de la realidad sobre su desatención en beneficio de la atención de sus padres frente a los logros de Lily fueron germinando en Petunia en forma de una aversión abismal hacia todo lo mágico. Además, sus faltas de atenciones le hacían también asociar una negatividad frente a una vida humilde, frente a la magia y la aversión que por ello tenía hacia ella. Por lo tanto, su asociación de patrones sociales negativos en su cerebro límbico están definidos por la escrupulosidad frente a la magia, la pobreza, por consiguiente la orfandad, por su desatención, etc. No hacían más que atenderla negativamente y hacerla anhelar y desear una vida acomodada y llena de atenciones. En su hijo, Petunia desarrolla una transferencia negativa, definida por la realización de las acciones opuestas a la realidad percibida durante su infancia y su adolescencia, el exceso de atención a su hijo, la acomodada vida excesiva que le ofrecía y la aversión que le transmitía sobre todos los factores ajenos a esa comodidad que se hizo patente en Petunia, primero y posteriormente en su hijo Dudley. Todo ello hizo que se desarrollara una alarma por la necesidad de supervivencia en su cerebro reptiliano frente a todo objeto anómalo a sus anhelos y a la vida acomodada que había alcanzado a vivir. Pero, en Harry Potter, Petunia veía realmente, primero, la aversión frente a las atenciones de su hermana y las que ella precisaba, el peligro de perder su vida acomodada y la aversión frente a lo ajeno a esa vida acomodada, la orfandad, la pobreza, etc. Y, profundizando, Petunia veía en Harry la reminiscencia de todos aquellos recuerdos de aflicción, de una percepción pobre sobre su realidad individual, llena de faltas de atención. Sentía a la hija mayor que creció a la sombra de su hermana pequeña, con un don que a ella le era ajeno, destrozando su ego, su habilidad social y la concepción sobre sí misma y sobre el mundo que la envolvía, definiendo con el tiempo esos anhelos tan esperados que le daba terror perder frente a todas esas sensaciones que Harry Potter provocaba en ella. El trato con Harry, por lo tanto, era completamente el desarrollo asociativo de la peligrosidad de su persona frente a la posibilidad de perder la estabilidad que creía haber alcanzado. Así, constantemente se activaba su cerebro reptiliano como necesidad de supervivencia, generando en ella conductas en detrimento de la individualidad y la existencia de Harry Potter. Pero, asimismo, Petunia veía en Harry y a cada acto cruel que se generaba hacia su persona a la niña que una vez fue, desatendida y afligida, con atenciones a su hermana, así como los Dursley hacían con su hijo Dudley frente a las desatenciones que hacían con Harry. Por ello, Petunia pretendía en los patrones inconscientes de sus facultades instintivas que ejercía en Harry exactamente el tipo de acciones que a ella tanto le afectaron durante toda su vida, especialmente en su infancia y adolescencia. Por ello, cada vez que se ejercía un acto cruel hacia Harry, ella se afligía por ello completamente. Pero, negando absolutamente el sentir esas sensaciones por medio de la activación del cerebro reptiliano, frente a su necesidad de supervivencia, derivada del temor a perder su comodidad tan anhelada, y a la aversión desarrollada en especial en su adolescencia por toda la asociación positiva de factores sociales anhelados, contrapuestos a sus homólogos opuestos, la pobreza, la orfandad, así como la magia, etc. Por todo ello, por lo tanto, Petunia tenía todo un caos emocional a cada instante que pasaba con Harry, que a cada momento la hacía tener la sensación de estar afligiéndose a sí misma, por estar haciendo con Harry exactamente lo que sentía que le hicieron a ella y que tanta aflicción le dio. Esto hacía que esa comodidad, frente a la aversión y al peligro que se sentía de perder esa tan anhelada comodidad, todavía con más ahínco, actuara en detrimento de Harry, lo cual hacía que volviese a sentirse como esa niña afligida, y que ella estaba siendo la causa de esa aflicción, actuando así con Harry, lo cual activaba su alarma de supervivencia y volvía a hacer lo mismo, y así una y otra vez. Petunia sufría constantemente por esa situación, y tenía por ello muchos problemas que jamás en la saga de películas parecen haberse tratado. Por todo ello, realmente era Petunia quien mejor entendía a Harry, quien por ello más le quería en ese hogar, por ver en él a esa niña que fue en su día, pero quien más aversión le tenía por ese mismo motivo.